Buenas tardes de nuevo a todos. Vamos a continuar con el tercer tema. El tercer tema que vamos a tocar es el de artículos definidos y el de artículos indefinidos. Vamos a poner por acá artículos definidos y artículos indefinidos. Ok, muy bien. Bueno, ¿qué es un artículo definido en el inglés? Hay uno que es el más general, que es el que más se utiliza. Es el artículo propio del inglés por su excelencia y yo creo que muchos de ustedes lo han visto varias veces y se le llama como the, así, tales pronunciaciones the. Y luego tenemos artículos indefinidos que viene siendo el a o el an. ¿Sí? Voy a explicarles brevemente cuál es la diferencia de un artículo definido y de un artículo indefinido. La diferencia es más que clara. Cuando estamos hablando de un artículo definido, estamos hablando de un objeto o estamos hablando de algo que no posee género. O sea, quiere decir que se puede interpretar como si fuera masculino o femenino. Esto quiere decir, por ejemplo, que de puede ser la o el. Esas vendrían siendo sus traducciones propias. Por ejemplo, the car, el coche. The door, la puerta. The bike, la bicicleta. ¿Sí? The boiler, el boiler. Y así muchos otros ejemplos más que les puedo proporcionar dentro de esto. Les llamamos artículos indefinidos a los otros precisamente por una sencilla razón. Porque estos respetan una regla gramatical y llevan una regla específica para poderlas usar. Ahora, ¿cuál es esa regla? La regla es muy sencilla. La A se utiliza cuando el sustantivo o la siguiente letra o la siguiente palabra empieza con una consonant o una consonante. Utilizamos an cuando la siguiente letra empieza con una vocal o con una vowel. ¿Sí? Por ejemplo, en inglés yo digo a car, que vendría siendo un coche. O yo también puedo decir a banana, un plátano. A door, una puerta. ¿Sí? Y si yo, por ejemplo, la siguiente palabra empieza con una vocal, vamos a suponer avión, que en avión en inglés se dice airplane, yo no digo a airplane, yo digo an airplane. ¿Sí? Por ejemplo, an airplane también podemos utilizar, por ejemplo, supongamos an apple, an se me fue la onda por un segundo, pero me entendieron, me dijeron, sí, 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 lo que importa es que entendieron, lo que importa es que saben que si la siguiente palabra empieza con una vocal, se le ponen, básicamente. Entonces, esa es la regla principal de cómo las deberíamos de usar, básicamente. Entonces, voy a empezar aquí poniéndoles unos ejemplos para que vean cómo se utiliza propiamente de y cómo se utiliza propiamente a y an, ¿sale? Ahí les va más o menos. Miren, por ejemplo, vamos a poner esto. Vamos a suponer, tenemos esto. The train isn't home. Entonces, el tren está en casa. ¿Sí? Pero si yo pongo, por ejemplo, a train isn't home, yo digo, un tren está en casa. ¿Sí? O sea, básicamente podrías decir que son lo mismo, contextualmente no lo son, pero se siguen bajo la misma regla gramatical que les estoy explicando yo en este momento. Ahora, por ejemplo, yo puedo decir an orange is on the table. Una naranja está sobre la mesa. ¿Sí? Entonces, ¿se fijan? Estamos respetando la regla porque esta empieza con una vocal. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto para evitar de tener problemas. Básicamente, eso sería todo. Voy a hablarles ahorita de algunas excepciones para que vean cómo se debe utilizar de propiamente. ¿Sí? Entonces, hay muchas cuestiones que la gente comete errores normalmente cuando hablan con de. Y se los voy a mostrar yo ahorita porque esos pueden ser hasta incluso consideradas como faltas de respeto. Entonces, hay que tratar de evitarlo lo más que se pueda. Por ejemplo, vamos a suponer el supuesto contexto de que yo tengo
The Albert is crazy. Esto está incorrecto. Les voy a decir por qué. Porque Albert es el nombre de una persona. En este caso, pues sería mi nombre. Entonces, cuando yo digo de Albert, si lo traducimos al español, sería como que el Alberto. O sea, no me estás dando el término propio que vendría siendo de un nombre. Me estás dando el término propio de un sustantivo. Entonces me estás diciendo tú, en pocas palabras, que yo soy una cosa. Y pues obviamente no la soy. Yo soy un ser humano, soy una persona. Entonces, dentro de la gramática del inglés, no tendrías que ponerle the Albert. Ahora, tampoco le puedes poner an Albert, porque estás diciendo que yo también dejo de ser un sujeto y empiezo a pasar a ser un objeto. Entonces, no es correcto. Cuando utilizamos nombres propios, lo correcto aquí es quitarle el artículo y dejar únicamente Albert is crazy. Entonces, así nos referimos a una persona. Alberto está loco, esto significa en español. Entonces, no debemos de hacer eso con nombres de personas porque se puede escuchar un poco insultante, ¿sí? Dentro de las actividades que vamos a hacer con respecto a los 5, 6, 10 minutos que llevamos en esta clase, les voy a poner ejemplos donde ustedes tienen que relacionar de con a y an. Entonces, vamos a manejar un poquito más de vocabulario por ahí para que no se pierdan y se vuelva todo esto muchísimo más sencillo. Cualquier duda, pues de todas formas ya saben, pueden contactarme dentro de su mismo curso y la resolvemos. Esto sería por la clase número 3. Nos vemos en la siguiente sesión.